De hecho, viene la fase de grupos invicto sin perder. Como dije anteriormente, tiene jugadores de mucha jerarquía que lo vienen haciendo muy bien. No solo Mbappé, sino la selección en general tiene buenos jugadores, pero así como tiene sus virtudes, obviamente tiene sus defectos y ahí es donde hay que aprovecharlos y tratar de lastimarlos.